Mateo, capítulo 15, versículo 1. Y vamos a leer hasta el versículo 9. Amén. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Amén. Se puede sentar. En esta mañana vamos a meditar la palabra del Señor bajo el tema: ¿cómo estás honrando a Dios? Amén. Ese es el tema en la mañana de hoy. ¿Cómo lo estamos honrando? Porque de acuerdo a la escritura que hemos leído, sobre todo los versículos 8 y 9, podemos notar que muchas veces se puede estar honrando o creyendo que se está honrando a Dios cuando realmente no se está haciendo. Y pudiéramos estar incurriendo en ese error. Algunos de los que estamos acá, por no decir todo, quizás pudiéramos estarnos equivocando. Y es importante saber que cuando nosotros dejamos de honrar a Dios como manda la palabra, son muchas las bendiciones que dejamos de recibir. Es mucho lo que se pierde. Amén. Y si usted mira las escrituras, usted se detiene sobre todo a mirar los evangelios, usted podrá notar que el pecado que más abundaba en los tiempos de Jesucristo, el pecado que más se halló en el liderazgo religioso en la época de Jesús, fue el pecado de la hipocresía. Ese fue el pecado que usted lo mira a la luz de la palabra, y fue el pecado que Jesús más atacó. Fue el pecado que más denunció, porque era el pecado que más se hallaba, la hipocresía. Entonces la hipocresía nos puede llevar a creer que estamos honrando a Dios, pero realmente no lo estamos haciendo. Amén. Entonces, cuando nosotros miramos lo que estaba sucediendo en el pasaje, a los discípulos del Señor, algunos escribas y fariseos los estuvieron observando. Y entonces como notaron, que ellos no estaban viviendo conforme a una tradición. Escuche, tradición no era un mandamiento de Dios. Era algo que se habían inventado los hombres. Según la tradición, el que no se lavaba muchas veces las manos antes de comer, estaba comiendo con manos inmundas, con manos sucias. Lo habían llevado al punto, al nivel de considerarlo como un pecado. Y era tal que con ese pecado ellos habían llegado a invalidar los mandamientos, la palabra de Dios. Entonces cuando el Señor los escucha, porque ellos le estaban preguntando que por qué los discípulos comían sin lavarse las manos, el Señor le dijo lo que ellos eran, le dijo: hipócritas. Ustedes lo que son unos hipócritas, porque
ustedes honran a Dios de labio, mas no de qué, de corazón. Ya. Y bastantes muestras que dieron que verdaderamente todo lo que ellos hacían, lo hacían era para ser visto por los hombres, pero no para hallar la aprobación de Dios. Y desafortunadamente, duele decirlo, parece ser que ese virus, escuche bien, o ese pecado que se vivió en los días de Jesús, se halla en esta época. Una cepa de ese virus parece ser que se encuentra en la iglesia actual. La hipocresía sigue haciendo daño. Y tenemos que despertar, porque si seguimos así, ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a llegar? Amén. Entonces, si nosotros miramos a la luz de la palabra, nosotros vamos a podernos dar cuenta cómo era que vivían los líderes en la época del Señor. Qué tipo de vida era la que ellos tenían. Cómo era que se conducían. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, el versículo 5, dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Amén. Observa lo que hacían los líderes religiosos en la época del Señor. Dice la Escritura que ellos que ellos amaban, préstele atención, porque no era solamente que a ellos les llamaba la atención, era algo por lo que de pronto ellos de una manera ligera, liviana, no, dice que lo amaban, eran unos apasionados de orar, escuche bien, pero ¿para qué? Para ser vistos. Estamos acá, para ser vistos. Y usted tiene que tener muy en cuenta esto, porque por eso es que muchos carecen de profundidad en su relación con Dios, porque solo suelen hacer las cosas para ser vistos por los demás. Si estamos acá, nota que dice la Escritura que ellos amaban el orar en las esquinas y en las plazas, donde realmente a ellos se les podía ver. Ellos no amaban orar en el secreto. Ellos no amaban orar donde los hombres no lo vieran, donde Dios los estuviera viendo. No, ahí ellos no amaban orar. Y ahí es donde Dios quiere que nosotros amemos orar, donde Él nos esté viendo. Pero una persona que no tiene una buena vida de oración, eso se va a evidenciar, se va a hacer notar, se va a hacer saber. Con facilidad se puede reconocer, porque es en la oración, en el secreto, en la comunión, donde realmente uno deja de ser uno. Sí, es allí donde uno se fusiona con el Señor. Es allí donde cuando tú te quieres dar cuenta, te sucede como le sucedió a Moisés después de haber estado 40 días y 40 noches en la montaña. Cuando bajó, Moisés no sabía que su rostro resplandecía. Fueron los que lo vieron, los que se dieron cuenta los cambios, las transformaciones que habían sucedido en Moisés. Entonces, cuando estamos orando para ser vistos, nada va a pasar. La Biblia dice que ya tenemos nuestra recompensa si eso es lo que estamos haciendo. Eso es una hipocresía. Hacer las cosas para que los hombres nos vean, nos alaben, para que nos aprueben. Sí. Eso no es de Dios, eso no viene de Dios. Eso no es sano, eso no es santo. Eso no es agradable al Señor. Así que usted puede ver que el Señor dice que eran unos hipócritas. Luego dice, en los versículos 16 y 18 de ese mismo capítulo, dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. ¿Dónde? En público. Amén. Allá nos hablaba de la oración, acá nos habla del ayuno. ¿Qué era lo que solían hacer los líderes religiosos en la época de nuestro Señor Jesucristo?
ellos exageraban, porque eso es lo que es ser austeros. Sí, ellos demudaban su rostro de tal manera que era inevitable reconocer, evidenciar que ellos estaban ayunando. Sí estamos acá, sí. Pero el Señor les estaba diciendo que ellos tenían que hacer todo lo contrario. El día que ellos iban a ayunar, nadie debía saberlo, nadie debía notarlo. ¿Para qué? Para que lo que ellos estaban haciendo en el secreto pudiera tener una recompensa en público. ¿Por qué mucha gente no está viendo los resultados de lo que ha estado haciendo? Porque lo que ha estado haciendo no lo ha estado haciendo bajo la motivación correcta. No lo ha estado haciendo como la palabra del Señor nos enseña. Si estamos acá, préstale, porque esto es lo que estaba pasando. Ellos habían invalidado el mandamiento. Y es lo que hoy solemos ver, gente invalidando el mandamiento, viviendo algo totalmente contrario a lo que el Señor nos ha dicho en su palabra, en las Escrituras. ¿Para qué estás ayunando? ¿Por qué los resultados que debe traer consigo el ayuno en tu vida no se están viendo? Porque cuando la Biblia enseña que uno ayuna, dice que se desatan las ataduras, las ligaduras de impiedad. Dice que se pudren los yugos, se rompen las cadenas. En el ayuno tienen que suceder cosas en la vida espiritual. Sí. La carne tiene que morir. El pecado tiene que desaparecer. El orgullo, la altivez, la arrogancia, la falta de humildad no tiene que continuar. Pero eso en muchos no se está viendo. ¿Por qué? Porque no se está ayunando de la manera correcta. Y el Señor llama al que ayuna para ser visto por los hombres hipócrita. Es una hipocresía. Y duele decirlo, pero eso es lo que hoy día en muchos lugares y en muchos creyentes está sucediendo. Algunos vienen a los ayunos solo cuando saben que los líderes, estamos acá, van a ministrar. Se enteran que un líder no va a estar y entonces ellos no quieren venir. ¿Por qué? Porque quieren ser vistos, pero no por quien tiene que realmente. Sí. Luego dice, más adelante, o un poquito más atrás, perdón, en el versículo 1 de ese mismo capítulo, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de ¿quién? De los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis ¿qué? Recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser ¿a qué? Alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Escuche, porque esto literalmente pasaba en aquella época. Esto no es en forma, sí, metafórica. Esto no era en una forma simbólica, era que literalmente sucedía. Cuando un escriba, un fariseo iba a dar una limosna, ellos hacían tocar trompetas. Habían unas personas especializadas para eso, para que cuando el que iba a dar la limosna, entonces llegara y tocara, y entonces se hacía saber que él estaba dando una limosna. Así estamos acá. Así hay gente que todo lo que hace lo anda contando. ¿Qué provecho tiene? Así no es. Es una hipocresía. Es un engaño. Y si se da cuenta usted que no es una exageración lo que al inicio les decía. Era el pecado que más abundaba en el liderazgo, la hipocresía. Y la hipocresía está haciendo daño. Y parece que muchos no lo están notando. Parece que muchos se sienten cómodos viviendo una vida que no es la que el Señor nos demanda, la que Él aprueba, la que Él quiere que vivamos. Amén. Mirando todo esto, podemos observar que Jesús no solo lo denunció en el Sermón del Monte,
sino que cuando ya Jesús estaba para regresar al cielo, Él lo hizo nuevamente y comenzó de la siguiente manera en Mateo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que hagáis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes hacen todas estas obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan su filantería y extienden sus flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en las sinagogas. Amén. En la cátedra de Moisés, escuche bien, era una silla donde dice la escritura que ellos se sentaban. Dice que se sentaban y desde allí, que era lo que ellos hacían, enseñaban. Y el Señor dijo: hagan lo que ellos digan, pero no hagan como ellos hacen. Si estamos acá, porque hay gente que predica bonito, estamos acá. Si hay gente que predica profundo, si estamos acá. Hay gente que tiene palabra, tiene revelación, tiene visión, tiene sueño, y tú te preguntas: pero ven acá, ¿cómo esa persona predica como yo lo estoy escuchando? Pero no vive lo que está predicando. ¿Sí me hago entender? Eso es hipocresía. Predicamos cosas que no vivimos y mandamos a la gente a que se arrepienta, y mandamos a la gente a buscar a Dios, y mandamos a la gente a que ayune, a que vigile, y mandamos a la gente que se humille, que pida perdón, que perdone. Pero en realidad nosotros también lo estamos haciendo. ¿Será que lo estamos viviendo? ¿Cómo estás honrando a Dios? Es el mensaje en esta mañana. Sí, porque honrarlo de labio es fácil. Honrar es amar. Honrar es buscar. Honrar es servir. Honrar es obedecer. Cuando tú amas, tú adoras. Cuando tú obedeces, tú adoras. Cuando tú sirves, tú adoras. Y lo decimos de labio. Entonces el problema en ellos no era tanto como lo enseñaban. Estamos acá. Habían cosas que ellos enseñaban de manera correcta. El problema era cómo ellos lo vivían. Y eso sí que desanima. Cuando tú ves a alguien enseñándote una cosa que no está viviendo, tú dices: pero ven acá, ¿qué pasa aquí? ¿Qué sucede aquí? En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y el Señor les dice: hagan lo que les dicen, pero no hagan como ellos hacen. Dice que ataban cargas pesadas y las colocaban en hombros de otros, pero ellos ni con un dedo estaban dispuestos a ¿qué? A moverlas. ¿Sí? A veces le demandamos a la gente que vive una vida que nosotros no estamos viviendo. Y tenemos la solución para los problemas casi que de todo el mundo entero. Pero la solución para nuestros problemas no los tenemos. ¿Sí? La solución para nuestros problemas, para los de nuestra casa, los de nuestra familia, no los tenemos. Pero tenemos la solución para los de todo el que se nos presente en el camino. Le decimos cómo tiene que buscar a Dios. Le decimos cómo se tiene que humillar, cómo tiene que perdonar. Si es al esposo, le decimos cómo tiene que tratar a la esposa. Y si es a la esposa, le decimos cómo tiene que tratar al esposo. Pero vamos a la práctica.
Vamos a meternos un día en la casa de ese que nos está enseñando, para ver si lo que está predicando es lo que realmente está viviendo. Sí. Vamos a meternos un poco más cerca y ahí nos vamos a dar cuenta si es verdad lo que se está predicando. Sí, porque los altares están llenos de hipocresía. Duele decirlo, pero era lo que estaba pasando en los días de Jesús. Estaban enseñando, eran los que estaban a cargo del templo, eran los que estaban a cargo de las sinagogas, eran los que enseñaban. Pero era una cosa, era lo que ellos mandaban a que el pueblo hiciera, y otra cosa era la que estaban haciendo ellos. Si estamos acá, honraban a Dios de labio, pero no lo hacían de corazón. Luego el Señor les dice, más adelante en el versículo 13 dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Mire que en todo lo que estamos leyendo, el Señor siempre les está llamando hipócritas. Hipócritas. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están, ¿qué? Entrando. Si estamos acá. Escucha, porque los que debían estarle abriendo los cielos, aquellos que no conocían lo que ellos sí conocían, en lugar de hacerlo, estaban haciendo era todo lo contrario. En lugar de abrirle los cielos, lo que se lo estaban era cerrando. Y no siempre es con lo que se enseña, es con lo que se ministra, es con lo que tú llevas por dentro. Si estamos acá, porque eso es lo que ministra a la persona, lo que va por dentro de ti. La influencia que ejerce alguien que no está en santidad, que no está alineado con Dios, que vive una doble vida, que está en pecado. Eso es lo que ministra. Y hay gente que ministra rebeldía, ministra desobediencia, ministra falta de temor a Dios. No entran, pero tampoco dejan entrar. ¿Por qué? Porque no honran a Dios como Dios demanda ser honrado. La Escritura dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos o los valientes, dice la Escritura, lo arrebatamos. Tiene que haber una determinación firme de no seguir la corriente de alguien que no está bien, pero para quedar bien delante de los hombres, estamos acá, decide ocultar su verdadera condición, como realmente tiene el corazón delante de Dios. No hay cosa más hermosa que ir a la presencia de Dios y reconocer. Pero hay gente que le cuesta reconocer, no solo delante de Dios. Escucha bien, porque delante de Dios el único que te está viendo es Dios. Si nos cuesta reconocer delante de Dios, cuánto menos nos va a costar reconocer delante de los hombres. Por eso yo le doy gracias a Dios. Y siempre les he dicho, ustedes van a ver aquí un hombre semejante a Elías, que era sujeto a pasiones como las que tiene el mundo entero. Y en cualquier momento me pueden ver riendo, pero en cualquier momento me pueden ver llorando. En cualquier momento me pueden ver feliz, pero en cualquier momento me pueden ver enojado. Y es mejor que me conozcan así, a que siempre conozcan a una persona que está fingiendo delante de ustedes, y cuando lo vean en una actitud contraria digan: bueno, ¿y qué pasó? Desconocí a este hombre, tenía una imagen de él que no es la que yo estoy viendo. Si estamos acá, eso es triste, ¿no? Que nos tengan en un, como dijo Pablo, que ninguno debe tener un más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, y que debe pensar de sí con cordura. Y a veces como que nos elevamos a un nivel de gloria
que ni estamos viviendo, ni el mismo Dios nos ha levantado para que creamos que la vida que estamos viviendo es una vida que es agradable a Dios, cuando realmente muchas veces es una vida de mentira y de engaño. Si estamos acá, la iglesia necesita de líderes genuinos, gente humilde, gente sincera, gente verdadera, gente que inspire, gente que dé, que produzca en los corazones el deseo, la motivación de continuar lo que ese hombre o esa mujer, Dios a través de él ya comenzó. Si estamos acá, el Señor dijo más adelante: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo, de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Nos cuidamos tanto de nuestra apariencia externa, que lo más importante, que lo primero que Dios mira en el ser humano, que es el corazón, lo hemos descuidado y ni siquiera lo hemos notado. El Señor le dijo: hipócritas que limpian lo de afuera, pero lo de dentro está sucio. Por dentro tenemos envidia, tenemos codicia, tenemos avaricia. Por dentro hay enemistades, hay pleito y contienda. Por dentro hay murmuración, hay crítica, hay chisme y división. Pero no, me esfuerzo por ponerme la ropa más linda, si estamos acá, el perfume que más huela, si estamos acá, por hacerme el mejor peinado, para parecer que un verdadero cristiano, si estamos acá. Escucha, para parecer un verdadero cristiano, porque así voy a parecer un verdadero. Sí, porque muchas veces creemos que teniendo un corazón alineado con Dios, pero no tener los atuendos como muchas veces quisiéramos, no vamos a aparecer. Pero Dios está viendo más allá de lo que los hombres suelen ver. Eso fue lo que vio el Señor en David. Samuel no lo pudo ver cuando llegó a la casa de Isaí. Si estamos acá. Pero Dios después se lo hizo saber. Dios le hizo entender que lo que él estaba mirando no era lo que él estaba viendo. Dios estaba viendo el corazón. Y nos esforzamos, sí, y somos rigurosos en buscar cómo hacerme ver, cómo verme de tal manera de que los que me vean queden convencidos de que soy un hombre nuevo, una mujer nueva. Pero resulta que lo de adentro no armoniza con lo de afuera. Te ven vestido como lo que tú dirías, como un hombre, como una mujer de Dios, pero hablas como un impío, si estamos acá. Piensas como un mundano, si estamos acá. Actúas como un carnal, como alguien que no tiene temor a Dios. Hipócrita, eso se llama hipocresía. Qué mentira la del diablo. Dios no quiere que lo honremos así. Dios quiere que mejor vistas como Juan el Bautista. Estamos acá. Porque si tú miras a Juan el Bautista y miras a los religiosos de la época, cualquiera que veía a los dos pensaría que el que estaba mal era Juan el Bautista, y el que estaba viviendo en santidad, el que estaba alineado con Dios, era Caifás, era Anás. Estamos acá. Eran los sumos sacerdotes de la época. Pero resulta que no, que ellos eran los que le habían cerrado la puerta de los cielos a los hombres, y mientras tanto Juan el Bautista era el que se la estaba abriendo. Si estamos acá, iglesia. Duele decirlo, pero muchos han convertido el evangelio en el generador de sus riquezas.
Muchos ya no sueñan en el ministerio porque quieren dar su vida por el Señor. Muchos sueñan en el ministerio porque quieren tener carro, casa y beca. Estamos acá. Sí, muchos sueñan en el ministerio porque quieren tener una mansión, porque quieren tener el carro último modelo, porque quieren viajar en primera línea a donde quiera que los inviten. Sí, estamos acá. Pero ¿por qué no pensamos como pensó Juan el Bautista? Que aún siendo hijo de sacerdote renunció a las comodidades de este mundo para vivir la vida que a Dios le agrada. Hay cosas que no nos dejan vivir como Dios quiere que vivamos. Es una hipocresía. No todo el mundo está dispuesto a servir a Dios por amor. Que lo que entre en el ministerio no sea suficiente para cubrir todos los gastos y toque sacar de tu bolsillo. No todo el mundo no está dispuesto a eso. ¿Sí? Muchos quieren escodearse con los que han alcanzado los títulos más altos en el ministerio, con los grandes apóstoles, profetas, evangelistas. Sí. Pero pensemos como el Señor quiere que pensemos. ¿Cómo estamos honrando a Dios? Porque Dios está viendo más allá de lo que tú piensas que Dios está viendo. Mientras Dios estaba gozoso por lo que Juan el Bautista estaba haciendo, estaba indignado por lo que los escribas y fariseos hacían. Hipócritas. El Señor no quiere que nosotros cometamos este error, sigamos esta línea. ¿Por qué? Porque como te decía, parece que ha brotado una nueva cepa. Estamos acá. El virus parece que de un todo no se ha ido. Parece que todavía algo queda por allí. Amén. La escritura que estamos leyendo, donde iniciamos, el Señor estaba mostrándoles el error que los religiosos, los líderes de aquellos días estaban cometiendo. Ellos estaban invalidando el mandamiento. Y el Señor les citó un mandamiento muy puntual. ¿Cuál fue el mandamiento que el Señor les citó? Por el que ellos habían sustituido, o al que ellos habían sustituido por una tradición: el honrar a padre y a madre. Amén. ¿Qué era lo que decían los escribas y los fariseos? Que todo con lo que ellos pudieran honrar, bendecir, ayudar a su padre y a su madre, si lo daban a Dios en ofrenda, ya no era pecado. Y el Señor dijo: no, un momento, vengan acá. ¿De dónde sacaron ustedes esto que se están inventando? Porque hay gente que tiende a interpretar las escrituras a su manera, tienden a acomodarla a su necesidad. Si estamos acá, y la palabra de Dios, escúchame bien, desde el punto, desde la misma forma como está escrita, ya esa palabra hay que respetarla, así como está escrita. Luego que el Señor te permita conocer un poco más profundo, irte a su lengua original en la que se escribió, conocer otro significado de lo que pudieran tener algunas de las palabras en el versículo que estamos meditando, pudiera ampliarte la revelación. Pero la palabra en sí como está escrita hay que respetarla, no hay que añadirle ni hay que quitarle. Si estamos acá. Y ellos estaban cometiendo un grave error, y entonces el Señor se los estaba señalando, se los estaba mostrando, y ahora Él les estaba diciendo que le estaban quitando al hijo la oportunidad de ser bendecido por honrar a su padre y a su madre.
como en efecto está escrito en Éxodo 20:12, donde dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te ¿qué? Te da. Si estamos acá, presta la atención a esto. Si nosotros miramos lo que el Señor está hablando acerca de cómo lo debemos honrar, lo primero que tenemos que nosotros saber es que para uno honrar a Dios, uno tiene que someterse a su palabra. Si estamos acá, escuche, hay que someternos a la palabra que el Señor ordenó. ¿Cómo sabes tú que tú estás honrando a Dios como Él quiere ser honrado? Porque tú estás viviendo su palabra. Y ellos estaban enseñando, los escribas, los fariseos, los saduceos, estaban enseñando no a obedecer, estaban enseñando a desobedecer. Y usted tiene que tener mucho cuidado con aquel que viene enseñándole no a obedecer la palabra de Dios, sino a desobedecerla. Porque le va a hacer un gran daño. En lugar de llevarlo al cielo, lo va a llevar al infierno. En lugar de llevarlo a la bendición, lo va a llevar a la maldición. En lugar de hacerlo ver lo que usted está esperando, lo que lo va a hacer ver es un tormento. Entonces, si nosotros analizamos cómo debemos honrar a Dios, ¿cómo debo honrar a Dios? Guardando sus mandamientos. Y ese mandamiento del que la Biblia nos está hablando, en ese pasaje que hablamos, habla de honrar a padre y a madre. La pregunta en esta mañana es si tú estás honrando a tu papá y a tu mamá, aquellos que los tienen vivos. Es si tú los estás amando. Es si tú los estás respetando. Es si tú tienes cuidado de ellos. Sí, porque es fácil decir que tú honras a Dios, pero no amas a tu mamá. No amas a tu papá. Si estamos acá, ¿qué es? ¿En qué se convierte eso? En una hipocresía. Ahí se cumple lo que el Señor estaba diciendo. Hipócrita. Tú no puedes decir que me estás honrando a mí cuando estás deshonrando el mandamiento que yo te ordené, la palabra que yo establecí para que tú la obedezcas. Y tú no puedes justificar la desobediencia por nada. Y muchos se han llenado de motivos, de razones, justifican la desobediencia a este mandamiento. La pregunta por qué a muchos no les está yendo bien, esto hay que examinarlo. A veces el hijo que menos tiene considera que el que debe honrar a su papá y a su mamá en cuanto a atención, en cuanto a cuidado, en cuanto a ayuda, es el que más tiene. Pero no sabe que el mismo mandamiento que bendice al que más tiene es el mismo que va a bendecir al que menos tiene. Y es un error. Decimos, no, pero es que yo no tengo. Pero de lo poco que tienes, tú puedes hacerlo. ¿Tú sabes cuántas veces estoy escuchando yo todo el tiempo de madres y de padres diciendo: no, es que mi hijo o mi hija no me llama, no se preocupa por mí? ¿Sí? Y usted los ve aquí bien vestidos. Estamos acá con la Biblia en la mano. Sí, estamos acá. Sí, cantando coro, levantando manos. Algunos hasta se tiran al piso con lágrimas en los ojos. Y usted dice: parece cristiano. Sí, estamos acá.
Pero resulta que el Señor dice: este pueblo de labios me honra, porque su corazón está que lejos de mí. Porque quien honra de verdad a Dios es el que guarda la palabra que el Señor ordenó. No me interesa, Señor. Tendrías que decir: cómo fueron conmigo, cómo han sido conmigo, cómo están siendo conmigo mi papá y mi mamá. Pero yo conozco tu palabra, y tu palabra a mí me enseña que yo debo amarlos, que yo debo honrarlos, Señor, que yo debo tener cuidado de ellos. Yo no lo voy a dejar de hacer, es todo lo contrario. Allí está mi bendición, y allí está garantizado que yo pueda llegar ¿a qué? A viejo, si estamos acá. Porque es lo que dice la Escritura: para que te vaya bien y tengas ¿qué? Largura de días. Por eso yo no comparto, y tengo que decirlo acá, con esas personas que cuando se casan, el esposo o la esposa le impiden que ayuden, si estamos acá, a su mamá, a su papá. ¿Por qué? Eso no es de Dios. Eso no es sano. Vas a estancar tu misma bendición. Porque al impedirle a ese hombre, a esa mujer, que haga lo que está escrito en la palabra de Dios, estás haciendo que el cielo se abra a tu favor. Pero cuando le haces desobedecer, lo que estás haciendo es que el cielo se cierre. Y la bendición no va a llegar, no va a fluir, no va a descender. Por eso yo no comparto con esos shows que mucha gente suelen formar cuando el papá y la mamá se mueren. Sí, y ustedes los ven que se quieren ir con ellos. Ya lo dije una vez y lo vuelvo a repetir: yo estoy de acuerdo que los tiren, que los empujen, que caigan, sí, y que comiencen a echarles arenas para ver si es verdad que se van a quedar allí. Muchas veces el remordimiento, el cargo de conciencia, saber que fueron malos hijos, sabiendo que nunca honraron, que nunca amaron, que nunca respetaron, que vieron a su mamá, a su papá pasando necesidad y ellos tomando trago, y ellos con una y con dos, y nunca tenían para darle a mamá, a papá, siempre diciendo que era el otro quien le debía dar. A los papás, a las mamás, le cortan los recibos de la luz, del agua, del gas. Esos señores pasando necesidad y ellos dándose una vida. Si estamos acá, eso es hipocresía. La palabra de Dios es para vivirla. Por eso en esta mañana el mensaje que el Señor nos está hablando es cómo estás honrando a Dios. Sí, porque si tú piensas que con venir a la iglesia estamos acá, que con tener una Biblia, que con cantar unos coros, con ya no estar haciendo muchas cosas de las que se hacen allá, pero a papá y a mamá los tienes descuidado, que ni siquiera una llamada le das. No pienses que el Señor aprueba lo que estás haciendo, que está de acuerdo con la vida que estás llevando. Papá y mamá merecen respeto, merecen amor, merecen cuidado, atención. Llamarlos, visitarlos. Ya comí. ¿Cómo sigues? Qué tristeza que muchas veces la mamá llama al muchacho y la yerna se lo niega, le desvía la llamada, le apaga el celular. Ahí está la canzona de tu mamá llamando: dile que no hay plata. Sí, porque para eso es lo único que llama, para pedir plata. Claro, todo tiene un orden y hay cosas que se tienen que hablar, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Usted no puede dejar de vivir como manda la palabra. Si estamos acá, este pueblo de labios me honra, predicándole a los que están allá afuera, y la mamá viéndolo como predica de bonito.
Sí. Y la mamá diciendo, ay, si ese hijo mío hiciera conmigo como le está diciendo a ese hijo ajeno que haga. Si estamos acá, si te das cuenta que es una hipocresía. Iglesia, no estamos jugando. Hay bendiciones que no han llegado a nuestras vidas porque hemos estado honrando mal al Señor. Usted quiere honrar de verdad a Dios, comience obedeciendo su palabra, guardando su palabra. La palabra de Dios no es para ponerla en consideración. La palabra de Dios es para obedecerla, esté o no esté de acuerdo. Y punto. En el libro de Primera de Timoteo, me voy a meter por un lado que casi no me gusta tocarlo, pero el Señor me trató, me ministró y me convenció. Dice: los ancianos, 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrá bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Amén. Te voy a leer otra escritura, es más, te voy a leer dos más para meditar este punto. En Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y Gálatas 6:6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Son escrituras que muchas veces las ignoramos, que muchas veces las desconocemos, no le prestamos atención. Pero usted tiene que considerar a todos aquellos que Dios ha estado usando para bendición de tu vida espiritual. Sí, usted debe considerar lo que la palabra de Dios enseña. Y cuando habla de honra, habla de amor, habla de respeto. Sí, porque a muchos la bendición, en lugar de estarlos alcanzando, parece ser que les está, sí, se está alejando, porque no tienen en cuenta lo que la palabra nos está hablando. ¿Cómo puedes decir tú que honras a Dios cuando deshonras a aquel hombre, a aquella mujer que Dios ha usado para enseñarte su palabra y llevarte por el camino recto del Señor? ¿Cómo? ¿Cómo dices tú que tú estás honrando a Dios? Eso es lo que dice la Escritura, que honramos a Dios cuando honramos aquello que Él ha puesto para bendición de nuestras vidas. Iglesia, Dios no se equivoca. Usted no ve lo que sucedió en el Antiguo Testamento, cuando Moisés, a quien Dios había escogido para liberar a su pueblo, sus hermanos Aarón y Miriam o María, dice la Escritura que murmuraron. ¿Qué fue lo que sucedió con ellos? Aarón no pudo entrar a la tierra prometida. Ese fue el motivo por el que Aarón no entró a la tierra prometida. Aarón no hacía parte de los que mayores de 20 años murieron en el desierto. No, él no murió en el desierto. Él debía entrar a la tierra prometida, pero no entró. ¿Sabes por qué? Porque murmuró. Así mucha gente que la bendición que Dios les tenía preparada suelen perderla porque hablaron de quien nunca debieron hablar, porque se metieron con quien nunca se debieron meter. ¿Qué le pasó a Miriam? Dice la Escritura que la lepra le brotó. Tampoco pudo entrar a la tierra que Dios le había prometido. Porque hay gente hablando mal
del hombre y de la mujer que Dios escogió. Para algo Dios lo colocó. Por algo está allí donde Dios lo puso. Pero se meten. En lugar de tener en cuenta estos versículos que leímos, hacerlos partícipes de todo bien. Si estamos acá. Sí. Dice que el anciano que trabaja entre vosotros sea tenido, ¿por qué? Por doble honor, doble honra. Nota que dice que le doblen el trato de respeto, de amor, de cuidado. Pero muchas veces usted ve que en lugar de aumentarlo, lo que suele suceder es que lo disminuyen. Y piensan que lo que están haciendo es bueno delante de Dios. Y dicen que están honrando a Dios, pero Dios te dice: ¿cómo dices tú que me estás honrando si estás deshonrando a quien yo coloqué, a quien yo establecí, a quien yo puse? No respetas, no te sometes, no obedeces. ¿Cómo te va a alcanzar la bendición? ¿Cómo las cosas van a cambiar? Es imposible. Dios no puede ser burlado. Usted sigue leyendo el versículo de Gálatas y se va a encontrar que eso fue lo que sucedió. Amén. ¿Cómo sé yo que estoy honrando a Dios? Dice Proverbios en el capítulo 3 versículos 9 y 10: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Cómo sé yo que estoy honrando a Dios? Porque yo le estoy dando a Dios lo que a Dios le pertenece. Porque cuando Dios ordena en su palabra que lo obedezca, como vemos acá, yo no me opongo, yo no lo resisto, yo no me niego a hacerlo. Entonces decimos que honramos a Dios, pero Dios nos dice, como le dijo a los escribas y a los fariseos cuando acusaron a los discípulos del Señor por no lavarse las manos antes de comer: hipócritas, ustedes me honran de labio, pero su corazón está lejos de mí. Están viviendo mandamientos de hombres como si fuera una doctrina de Dios. Si estamos acá, como si fuera una enseñanza de Dios. En otras palabras, muchos están viviendo el evangelio a su manera. Y a nuestra manera las cosas no van a funcionar. Las cosas funcionan a la manera de Dios. Por eso en esta mañana el Señor nos está llamando a que nos pongamos a cuenta con Él. En esta mañana el Señor nos está llamando a que revisemos. Esta es una mañana para revisar, para darle lugar al Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo nos lleve y nos haga ver los errores que hemos estado cometiendo. Él es quien convence de pecado. Déjalo que te convenza, deja que te muestre en dónde te equivocaste, en dónde te has equivocado. La desobediencia a la palabra de Dios jamás traerá bendición. Ir en contra de lo que la palabra de Dios está enseñando jamás terminará bien. La hipocresía es del diablo. La hipocresía te lleva a mostrarte como alguien que vive como Dios manda delante de los hombres, pero realmente tú sabes cómo está tu corazón. ¿De qué te sirve? ¿De qué? ¿De qué te sirve? La hipocresía es del diablo. Eso es un espíritu. Operó en aquella época y sigue operando en esta época. No hay como ser genuino, sincero. No hay como descubrirle a Dios. Y si tenemos que hacerlo delante de la iglesia, de la congregación, qué bueno que le digamos a nuestros hermanos: vengo luchando, todavía no lo he logrado, como dijo Pablo. Pablo dijo que él olvidaba lo que quedaba atrás y se proyectaba lo que estaba delante, que no lo había logrado, pero tampoco se detenía, él seguía avanzando. Y eso es lo que el Señor quiere que en esta mañana tú y yo estemos haciendo. Que le descubramos nuestro corazón y decirle: Señor, todavía hay áreas de mi vida donde yo no me he podido someter, donde yo no he podido cambiar. Hay cosas de mi vida que todavía no he podido dejar. Hay pecados que todavía tolero. Consiento, Señor, pero no me siento bien. Soy consciente que no está bien, Señor. Quiero cambiar. ¿Qué fue lo que hizo Nicodemo?
Nicodemo hizo lo que muchos no se atrevieron a hacer. No fue de día, cuando todos lo podían ver. Fue de noche, de manera encubierta, y se acercó al Señor. Y le dijo: Rabí. Reconoció que el Señor era un maestro. Sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces a menos que Dios esté con él. Cuando él escucha a Nicodemo decir, entonces el Señor le muestra el camino. El Señor le dice que para entrar en el reino era necesario ¿qué? Nacer de nuevo. Y Nicodemo desconocía de esta nueva enseñanza. Para Nicodemo esto era algo totalmente desconocido. Él le pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Acaso puede entrar nuevamente al vientre de su madre? Y Jesús le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nos es necesario nacer de nuevo. Tú que estás en este lugar en esta mañana, no tengas temor, aunque lleves años en el Evangelio. Decirle: Señor, me es necesario nacer de nuevo, porque no estoy viviendo la vida que tú quieres que yo viva, Señor. Ese día Nicodemo se convirtió. Desde esa noche Nicodemo comenzó a ser un discípulo del Señor. Se tuvo que atrever a lo que muchas veces tú y yo no nos atrevemos. Él no tomó como pretexto la posición, el cargo que tenía, para dejar de hacer lo que él sabía que tenía que hacer. Muchas veces los títulos nos impiden y que quede delante de muchos de los que apenas están llegando, como si yo necesitara más de los que apenas están comenzando. Prefiero comenzar todos los días como si fuera mi primer día en el Señor, pero admitir que me estoy equivocando, que permanecer guardando una postura delante de los hombres para no ser señalado. Eso es lo único que me puede garantizar que al final Dios me esté respaldando. ¿Por qué el liderazgo de la iglesia o del pueblo cuando vino Jesús estaba carente de poder y de autoridad? ¿Por qué no habían milagros, no habían señales, no habían prodigios? ¿Por qué no se salvaban? ¿Por qué no se sanaban? ¿Por qué no estaba sucediendo nada? ¿Por qué el Espíritu Santo no se estaba moviendo? Porque estaban viviendo en hipocresía. La hipocresía apaga el fuego del Espíritu Santo, detiene el mover de Dios. Donde hay hipocresía, usted no va a ver el mover de Dios actuando. Y muchos creyentes están fríos, están tibios, están en la carne. ¿Pero por qué? Porque están viviendo una vida de hipocresía. El mensaje en esta mañana, aunque no te esté gustando, es el mensaje que te puede sacar de la condición en la que tú estás. El Señor no quiere que seamos hipócritas. Escucha, los hipócritas detienen el mover del Espíritu Santo. Los hipócritas apagan el fuego del Espíritu Santo. Los hipócritas ven todo lo malo en los demás, pero no ven lo malos en ellos. Ese es el hipócrita. Para el hipócrita, todos los demás están mal. Él está bien. Y aunque él es el que está mal, le cuesta reconocerlo, aunque los demás estén bien. Iglesia, el Señor me habló antes de haber dicho que este mensaje era para ti. Primero me habló y me preguntó: ¿cómo me estás honrando? ¿Me estás honrando de corazón o me estás honrando de labios para afuera? Porque si me quieres honrar de corazón, tienes que vivir lo que dice mi palabra. Aunque no te guste, aunque te cueste, es como dice mi palabra.
No lo hagas para quedar bien delante de los hombres. Porque de cierto, dijo el Señor, ya tienes tu recompensa. ¿Cuál era la recompensa que habían logrado obtener los escribas y los fariseos? Ser visto por los hombres. Esa fue la recompensa. El Señor dijo, ya tienen su recompensa. La recompensa era que lo que ellos querían ya lo habían logrado, que los hombres lo vieran. Pero cuando tú quieres la recompensa que viene del cielo, no lo hagas para ser visto por los hombres, hazlo para ser visto por el Señor. Dale el aplauso al Señor.